Quiero recordarles que estamos en una serie de enseñanzas sobre la fe y el tema que vamos a compartir hoy se titula ¿Cómo prepararse para un milagro? No sé si han escuchado, pero en redes sociales hay muchos videos, muchos influencers y un montón de gente que algunos tendrán razón, otros no tendrán razón, pero llegan y dicen: escríbeme al inbox ya, solo tengo 20 espacios, te enseñaré a ganarte $200 en un fin de semana y cosas así, ¿verdad? Ahora me recordaba de eso porque he visto algunos y a veces he estado tentado para escribirles, ¿verdad? E invertir 500,000 colones y ganar 100,000. Pero pensaba en el tema de hoy y es que yo no soy de esos influencers, pero yo hoy quiero enseñarle a usted cómo prepararse para recibir un milagro. Eso es lo que yo quiero enseñarle hoy a usted. Y si usted está necesitando, tiene una necesidad, está necesitando que Dios obre algo, usted dice: mira, necesito que Dios solucione porque yo no puedo, pues présteme mucha atención porque sé que al final de esto Dios va a empezar a obrar en tu vida. Los milagros fueron una característica especial de Jesús. Si usted se recuerda la historia, lee la Biblia, ve algunas películas, se acordará que era una característica de Él. Como que era la esencia del ministerio de Jesús, era sanar, hacer un milagro, levantar un muerto. O sea, hay muchos milagros, te acordarás de algunos como convertir el agua en vino, sanar leprosos, liberar endemoniados, sacar plata de peces. Algunos nos hubiera encantado estar ahí, ¿verdad? Dios, sácame una moneda de 500, no sé, saque algo, ¿verdad? A otros era resucitar muertos, pero también había otro milagro como la multiplicación de la pesca. El pastor Gilberto probablemente debía estar en ese momento ahí, ya que a veces no pesca, que Dios hiciera un milagro, ¿verdad? En él. Pero bueno, hay algunos que, bueno, yo le pedí perdón antes de contar de esto, pero bueno, todo esto que les cuento muestra que donde está Dios, algo poderoso siempre debe suceder. Si Dios no está, no va a suceder nada poderoso, porque no hay deidad de eso, no hay característica de esto. Pero si Dios está en tu vida o Dios está en un lugar, en una casa, algo debe pasar y seguirá pasando. Entonces, aunque los milagros no fueron el propósito principal de su venida, eran parte de su esencia. Jesús no podía ignorar la necesidad. Jesús miraba cualquier necesidad y tenía que actuar de cualquier manera, sanando, haciendo cualquier milagro, porque era su amor que lo motivaba siempre a ayudar. Era su amor que lo motivaba siempre a ir a bendecir, a ir a crear un milagro y a bendecir a la comunidad. Entonces nosotros en esta serie, lo que venimos haciendo desde la semana pasada es que queremos animar tu fe. Nosotros los líderes queremos que tu fe se estire tan grande que detrás de estirar la fe vengan los milagros de Dios para tu vida. Queremos que más allá de que hoy presentes una necesidad, una petición, que mañana nos cuentes un testimonio, que mañana nos cuentes un milagro. Así que te animo, por si usted se perdió el fin de semana pasado, que no se pierda los próximos, porque sé que Dios te va a bendecir muchísimo. Te voy a revelar 3 maneras para prepararte para un milagro. Si usted quiere recibir un milagro, hay 3 maneras, 3 cosas que debes tomar en cuenta para la preparación de ese milagro. Lo primero es que debes tener un crecimiento espiritual. Dios espera que tú crezcas espiritualmente para Dios obrar algo contigo, y es lo que estamos haciendo en estas enseñanzas. ¿Cómo avanzamos espiritualmente? Bueno, avanzamos espiritualmente cuando te enfocas en tu relación con Dios. Ya no te enfocas sin dudas en ir a una conferencia o no te enfocas en levantarte mañana al devocional de la madrugada, o no te enfocas en qué hacer con tu vida. No, más bien tu enfoque está: hoy tengo que orar, hoy tengo que leer la Biblia, tengo que congregarme el fin de semana. Y ese crecimiento, esas decisiones que tomes, te ayudará para tu crecimiento espiritual. Porque Colosenses capítulo 2 verso 7 dice de esta manera: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. La fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseña. Dios nos dice que quiere que nosotros echemos raíces profundas en la fe. Es el anhelo de Dios. Todos deberíamos de saber que el árbol con raíces profundas puede soportar las tormentas más fuertes. Acaba de pasar todo el asunto en Estados Unidos, en Florida exactamente y demás.
y pudimos, bueno, yo he visto algunos reportajes y demás, y pudimos ver cómo algunos arbolitos pequeños, medianos, que inclusive unos grandes eran derribados. Pero pudimos ver algunos que los tambaleó el viento y todo lo demás, pero había una marca que no los hacía caer, y eran las raíces profundas. Y eso es lo que Dios anhela con nosotros, que tengamos raíces profundas en la fe para recibir un milagro. Lo segundo que deberás hacer para recibir un milagro es sembrar en fe. Esto lo haremos porque todo lo que usted siembra va a cosechar. Si quieres ver milagros financieros en tu vida, vas a necesitar empezar a sembrar en el reino de Dios. No habrá cosa más maravillosa que siembres en el reino de Dios. Porque si en cualquier cosa que siembres, si a cualquier pobre o persona, cosa puedas ayudar, proyecto, Dios te va a bendecir. Pero si siembras en el reino de Dios, Dios te va a recompensar abundantemente. Porque estás sembrando por almas, estás sembrando por la transformación de Dios en personas y demás. Todos los que somos aquí agricultores, sabríamos que para cosechar debes de sembrar. No puedes esperar la cosecha si tú no siembras. No es lógico. Así que por eso en esta serie de enseñanzas también queremos desafiar tu fe. Queremos desafiarte para que puedas comprometerte el próximo 26 y 27 de octubre a decir: yo traeré una siembra para Dios, yo traeré una siembra, y la estaremos haciendo dada por hecho el 14 y 15 de diciembre. ¿Por qué lo hacemos? Porque 2 Corintios 9:6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Dios lo que nos dice es: quiero que siembres en fe para que recibas abundantemente. Y por supuesto, para los que son de la casa, recordar, y para los que vienen por primera vez, ¿cómo lo hacemos en Oasis de Vida? ¿O cómo no lo hacemos? Bueno, en Oasis de Vida nunca te pedimos que siembres por un milagro. Eso no existe en nuestro idioma. Dios, usted tenga fe, pídale a Dios y Dios te va a dar el milagro. No necesitas sembrar para obtenerlo. No necesitas hacerlo. No vamos tampoco a vender productos para que siembres ni nada por el estilo. Es un compromiso tuyo y es un paso que vas a dar de fe para comprometerte a sembrar. Lo tercero que deberás hacer para prepararte para recibir un milagro es que debes de caminar en fe. Te queremos retar para que tomes acciones de fe. No para que solamente diga que creas, sino que avances, que puedas creer de verdad en Dios y que te empieces a dar pasos de fe. Para ver un milagro tenemos que movernos. La fe realmente se ve, y cada vez que te mueves en fe, detrás de ti viene un milagro. Así de sencillo es. Dios se mueve de acuerdo a tu fe. Dios se mueve de acuerdo a tu fe. Hebreos capítulo 11 verso 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Abraham no le dijeron para dónde iba y nada de eso. No, le dijeron: salga de ahí, vaya. Y lo que él hizo por fe fue lo que Dios le heredó después. Así que debemos crecer en fe, debemos sembrar en fe, pero también debemos empezar a caminar en fe. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque sabemos que usted necesita un milagro. Lo hacemos porque sabemos que usted necesita ver a Dios obrar en algún aspecto de tu vida. Y por eso nos lleva a compartirte hoy y a revelarte hoy 4 pasos que enseñó Jesús para recibir un milagro. Entonces ahora, con más autoridad, Jesús nos va a enseñar los 4 pasos para que tú recibas el milagro que yo espero que tú estés esperando. Ok, les contaré un poquito, y muchos se recordarán, si han leído la Biblia, han visto alguna película o han visto The Chosen, la alimentación de los 5,000. Bueno, y que la Biblia habla de 5,000 sin contar esposas e hijos. Y en aquel tiempo supongo que habían bastantes hijos, como alguna familia ahí de la urba, ¿verdad? Entonces, este milagro está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios vemos este milagro. Y lo que sucede, un poquito del contexto, es que Jesús había enseñado muchísimo tiempo, tenía toda la audiencia al frente de él, estaba enseñándoles y enseñándoles. Y un discípulo se da cuenta que de ahí hasta si el discípulo tiene hambre,
él cree, ¿verdad?, que la audiencia también tiene hambre. Y como muchos de nosotros hubiéramos pensado, estratégicamente, llega y le dice a Jesús: mándelos para las casas. O sea, termine aquí, si puede recoja ofrenda más bien, porque ocupamos ver qué comemos, y mándelos para la casa para que coman ellos, no nos gasten lo que nosotros ni tenemos, y ver si nosotros también comemos, porque estoy muriendo de hambre. Eso es lo que sucede en el contexto de la historia. Y después, por supuesto, no es que entra, es que Jesús siempre estuvo en acción. Y entonces vamos a aprender de esa historia los 4 pasos que deberás hacer a partir de hoy para recibir tu milagro. Número 1, debes admitir que tienes un problema sin solución. Lo primero que Jesús nos enseña con esta historia es que usted debe admitir que tiene un problema sin solución. ¿Por qué? Porque bueno, algunos dirán de pronto: mira, pero yo no tengo un problema sin solución. Bueno, si usted no tiene un problema sin solución, usted no necesita un milagro, resuélvalo usted y listo. Eso es todo. Si usted está perdido en alguna carretera, anda por una ruta y usted se pierde, pero usted tiene un teléfono, tiene señal y tiene saldo, no pida un milagro. No, sea sabio. Usted abre el celular, pone Waze y se encuentra. Usted lo soluciona. Pero si usted de verdad necesita un milagro, usted está perdido en la montaña, como en algún momento me pasó a mí con unos amigos. Usted está perdido en la montaña porque se lleva un guía que no es guía, que es uno de sus amigos, y se lleva para la montaña de esa gente, y casi perdemos el pastor de la iglesia también porque se fue con nosotros. Y entonces llegas a la montaña, a las cascadas de allá de Bellavista, sin señal. Aunque tengas todo el saldo y toda la carga del teléfono, está sin señal y te pierdes. Y no creo que güey sea muy bueno ubicando en el bosque. Ahí sí necesitamos un milagro. Ahí sí necesitamos admitir que estoy en problemas y depender de la solución de alguien más. Entonces, para que Dios obre un milagro en tu vida, deberás admitir primero que tienes un problema sin solución. Debes aceptarlo. Debes dejar de trabajar tanto por tu mente o con tus fuerzas y más bien decir: tengo un problema sin solución. Este es mi problema. Ya estoy cansado de hacerlo a mi manera, de solucionar. Yo sé que ni puedo resolverlo, que necesito la solución de alguien más, que necesito que alguien me ayude. El primer paso que nos enseña Jesús es: admita que tenga un problema sin solución. Si no admites que tienes un problema sin solución, Dios no obrará el milagro, porque no hay milagro que deba hacer. Marcos 6:34, nos encontramos en la historia, dice de esta manera: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Vea por dónde empiezan los discípulos, bien estratégicos. Verso 36. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan ellos, pues no tienen que comer aquí y nosotros tampoco, ¿verdad? Verso 37. Responde Jesús, de esas maravillosas respuestas de Jesús, y les dice: dadles de vosotros de comer a 5,000 personas. O sea, es como que yo le diga a usted que ahorita la olla de carne que nos vamos a ir a mandar es en su casa a toda la iglesia. Quizás algunos tengan el recurso, ¿verdad? Pero usted me dice que va a ir a mi casa y se quedará afuera. Jesús les dice: dadles vosotros de comer. ¿Y ellos qué dijeron? Responden con una pregunta y dice: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Lo que Judas responde en este caso, y porque Judas es el matemático ahí, bueno, no es el matemático es Mateo, pero Judas es el que controla ahí, ¿verdad?, el dinero. Y entonces Judas inmediatamente, el tesorero, dice: por 200 denarios vamos a ir a comprar pan para toda esta gente. Y por supuesto, yo espero que fuera con natilla, ¿verdad?, o algo así, porque solo pan. En el caso de ellos era pan y pescado. En este texto quiero que veamos las 3 respuestas típicas que nosotros damos cuando tenemos un problema sin solución en nuestra vida. Y piense un poquito en su problema sin solución. Lo primero que hacemos es que lo postergamos. Nos hacemos los rusos. Porque Jesús les da
la dirección a ellos y les dice: denles vosotros de comer. Y de un solo ellos les dicen: ¿cómo que compremos pan con los 200 denarios que tenemos? ¿O qué es lo que usted quiere? ¿Por qué no los manda para la casa la otra semana? Y empieza a postergar el problema sin solución, porque era un gran problema. Imagínense de verdad el ejemplo, que todos vayamos hoy a su casa a cenar. En el caso de ellos se cree que eran más de 20,000 personas con esposa e hijos. Imagínense qué situación más complicada en ese momento. Pero lo segundo que vemos en este texto es que también ellos se pasan la responsabilidad. Se la pasan muy fácilmente, culpan a otros y lo que hacen es despedirlos. Dicen: despídalos mejor, mándelos para que se vayan a sus campos o a sus casas y busquen qué comer, que busquen a ver qué hacen ellos. Ellos son responsables. Y entonces empezamos a responsabilizar al problema sin solución. Y entonces ahí es donde le echamos la culpa al hijo, a la esposa, le echamos la culpa al compañero, le echamos la culpa al vehículo, le echamos la culpa a la casa y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Entonces solo faltó que los discípulos dijeran: pero es usted el que le está dando la enseñanza. Es usted. Y entonces empezamos inclusive a reclamar o a darle la responsabilidad a otros en vez de yo tener la responsabilidad de ese problema. Lo tercero que pasa en este texto que leemos es que nos preocupamos. Empezamos a ver el problema a como realmente lo estamos viendo con nuestros ojos humanos, y empezamos a ver todo como un gran problema, porque respondemos igual que Judas y decimos: es mucho dinero lo que hay que invertir para darle comida a toda esta gente. Es mucho dinero para poder hacer esto, panes, peces. ¿Cuántos tendríamos que comprar? En la serie de Chosen, si algunos la han visto y les recomiendo verla, la actuación que ellos hacen es que de un solo Mateo levanta la mano así como: yo puedo hacer la matemática, yo puedo decirle cuánta plata ocupamos para hacer esto. Mientras Judas está diciendo de un solo: no, con los 200 denarios que tenemos no se meta, esos son para comer ahora más tarde. Y mientras Pedro y otro hermano están de lejos, porque le están dando la responsabilidad a otros, están esperando que otros sean los que actúen por esos. Y lo que ellos dicen es, y lo que Jesús les dice, perdón, es: denles de comer ustedes. Denles de comer ustedes. Y este es el principio de un milagro. Aquí con esta palabra que Dios les da es el principio del milagro, porque lo que Jesús les está enseñando es: admitan el problema que hay. Porque es muy fácil echarle la culpa a los demás cuando estoy en el problema, o es muy fácil reclamarle a cualquier persona, incluyendo a Dios. Pero qué difícil es admitir que tengo un problema. Qué difícil es admitir que necesito que alguien venga a solucionar, que necesito quebrantar mi corazón, mi vida, para pedirle la ayuda al Dios Todopoderoso. Es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque prefiero trabajar horas extras, porque prefiero hacer cualquier cosa, endeudarme, prefiero hacer cualquier cosa antes de admitir que realmente tengo un problema. Antes de decir: lo que estoy enfrentando de verdad no tiene solución por mis propias cuentas, por eso necesito la intervención de Dios. Eso es difícil para muchos, y era difícil para los mismos discípulos que caminaban con Jesús. No admitieron el problema en ningún momento, no lo admitieron. En algún momento me contaron una historia de una persona que llegaba al cielo. Entonces llegaba Juanito al cielo y se encontraba con San Pedro. San Pedro lo recibía: bienvenido, hijo, al cielo. Había pasado todo, el fiel, el siervo fiel. Y entonces pasa y San Pedro le dice: venga, ahorita le presento a Jesús, a Pedro, a Pablo y a todos los demás, ¿verdad? Véngase para acá y lo voy a acomodar en su morada. Y le dicen a Juanito: esta es su morada. Y Juanito la ve bonita, ¿verdad? Entre lo que cabe ahí, más o menos para él. Y Juanito lo que pregunta es: ¿y eso qué hay ahí adentro? Y a la par de la casa había como un garaje. Y entonces le dice San Pedro a Juanito: todo lo que está en el garaje es tuyo, nadie te lo va a tocar. Entonces Juanito dice: ¿puedo verlo? Y San Pedro le dice: claro, es tuyo. Juanito ingresa, abre el garaje y empieza a ver un vehículo, empieza a ver una empresa, empieza a ver hijos, empieza a ver dinero, empieza a ver la televisión, empieza a ver un montón de cosas. Y Juanito empieza a llorar y le dice: Pedro, pero ¿por qué esto es mío aquí si yo lo necesitaba allá abajo? Y lo que Pedro le dice es que usted nunca admitió que necesitaba la intervención de Dios para nosotros darle, porque aquí siempre estuvo lo que usted anhelaba. Yo no le estoy diciendo que esto es real, pero se imagina el colerón que usted y yo lleguemos al cielo. Crea lo que usted le dé la gana.
Pero te imaginas que llega al cielo y no sé cuál es tu necesidad, y por usted nunca admitir y decir: Dios, tengo este problema, ya no lucharé con mis fuerzas, necesito la intervención del Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y no quisiéramos que nos pase lo que le pasó a Juanito. No sea un Juanito. Otro paso que deberás hacer para recibir tu milagro, número 2, deberás darle a Dios lo poco que tienes. Dile a Dios lo poco que tiene. Dile a Dios lo poco que tú tienes. Este es el segundo principio para que recibas un milagro. En Marcos 6:38 vuelve la historia y Jesús los mandó a preguntar porque ellos no sabían qué hacer. Y entonces Jesús les dice: ¿de verdad no tiene nadie algo que comer aquí? No sobra una ranchita, no hay nada aquí que sobre. Sí, ya, y una maruchan, dijeron los carajillos, no sé, cualquier cosa. Una maruchan con huevo duro. Ya, bueno. Y entonces Jesús les dice: ¿quién trae algo de comer? Y entonces les dice: vaya, pregunten. Y después de que los discípulos van y preguntan en las 5,000 personas y le dicen: mira, no tiene algo que comer y todo lo demás, se acercaron 2 jóvenes y entonces le dijeron: aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Todos ustedes van a mi casa. Bueno, aquí tenemos un entero cantonés y 2 de chop suey. Qué rico. Para todos. ¿Cuál sería tu expectativa de ver eso? Llega alguien, o sea, Jesús está preguntando: ¿hay alguien que tenga algo que comer? Y los jóvenes seguro: aquí está tu maestro. Yo me imagino la cara de Judas, la cara de Pedro, el orgulloso. Un joven se atrevió a dar lo poco que tenía y se convirtió en el héroe de la película. Se convirtió en el héroe. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Él no necesitaba nada para hacer un milagro. Él es el Todopoderoso. Pero ¿por qué entonces Jesús hizo esto? Y es porque Dios siempre empieza con lo poco que tú tengas. No sé qué sea lo poco que tú tengas para la solución que necesites, pero con lo poco que tengas, Dios quiere hacer algo. Imagina que solo tienes una semilla. Aunque parezca insignificante, al plantar esa semilla puede crecer un árbol que dará mucho fruto. Y eso es lo poco que Dios está esperando de ti. Puede que no sea mucho, pero de pronto hoy alguien deba decir: Dios, yo tengo algo que es poco, pero lo quiero poner para ti. Tengo mi alabanza para ti. Es lo que te voy a dar, es lo poco que yo tengo para darte. De pronto alguien diga: Señor, lo poco que yo tengo es tiempo, pero te voy a dar tiempo para servirte en un ministerio, voy a servirte en un equipo. De pronto alguien diga: es poco lo que tengo, pero hoy me voy a comprometer a congregarme todos los fines de semana. Voy a comprometerme a congregarme mañana en los devocionales de la madrugada. De pronto alguien diga: Dios, tengo poco, mis finanzas no son muchas, pero aquí tengo mi talento, aquí tengo mi habilidad. Si te sirve, te lo doy en adoración para ti. Y de pronto alguien hoy debe darle lo poco que es lo más grande que puede haber para Dios y lo que nadie le puede dar si tú no lo decides: tu corazón. De pronto hoy alguien debe decir: Dios, lo poco que yo tengo para ti es mi corazón, mi alma, mi presente y mi futuro. Quiero entregarte todo a ti y que tú hagas grandes maravillas. Alguien que diga: estos son mis 5 panes y mis 2 peces, multiplícalos. Alguien necesita hacer eso en esta noche. Lo tercero que deberás hacer para prepararte para recibir un milagro es que debes darle valor a la bendición de Dios en tu vida. Debes darle valor a la bendición que Dios te da. El primer principio era que reconozcamos que tenemos un problema sin solución. El segundo principio es que le demos a Dios de lo poco que tenemos. Y el tercero es que ahora le des valor a la bendición que Dios te da. Marcos capítulo 6 verso 41. Volvemos a la historia. Cierra telón y abre telón. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pecados, cantonés y 2 chop suey. Los bendijo. Aleluya. Que pase eso ahora en mi casa, hermano. Pero para mí, no vayan ustedes. Los bendijo y luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Ok, yo quiero volver a leer lo que pasó. En ningún momento dice 100 panes. No dice 100 pescados. ¿Cuántos agarró Dios? Los 5 y los 2, no había más. ¿Sea matemático? No había más.
Agarró eso, los partió. Pero Jesús lo que hace es bendecirlos, da gracias a Dios por lo que Dios le ha proveído en ese momento. Y entonces los parte y se los da a los discípulos para que los reparta a la gente. Lo que cambió toda la escena fue la bendición de Dios en ese momento. Tengo que contarles porque sí, soy fan de The Chosen. Lo que sucede en The Chosen es, y alguno va a terminar de verlo hoy seguro, lo que sucede en The Chosen es que Jesús agarró la canasta de los 5 panes y los 2 peces, manda a los discípulos a pedir 12 canastas, porque todos andan ahí con canastas, con el pan pero ya se lo habían hartado todo, entonces no había nada. Y entonces Jesús dice, traigan las canastas, y agarran las 2, y Jesús parte el primer pan y le dice a los discípulos, sigan partiendo los demás y después vayan a repartir. Cuando terminan de hacerlo, o sea, imagínense esto, un poquito de matemático, que un pedacito de pan en cada cesta y un pedacito de pescado en cada cesta, más o menos. Lo que sucede es que algunos de ellos se ríen y solo uno dice, esto me parece similar a algo que ya he pasado. Y Jesús le dice, así es. Y entonces agarra uno, tapa la cesta para que no se mosquee ni nada de camino, ¿verdad? Y en el desierto, y le dice, bueno, esto es tuyo, Mateo. Y no puede levantarlo. Y después el otro levanta, y todas las cestas están llenas. Temo de verdad, temo mucho que para muchos de nosotros ya no sea importante la bendición de Dios. Muchos de nosotros ya no apreciamos todo lo que Dios nos ha dado. Dios te dio vida, agradece eso. Agradece apenas te levantes antes de buscar tu teléfono. Dele valor a la bendición que Dios te da. Dios te ha puesto muchas cosas. Tienes una casa maravillosa. Posiblemente no tengas para comer arroz con camarones todos los días, pero hay arroz y frijoles. Dele gracias a Dios por la bendición que Dios te da. Tienes trabajo, no te quejes. Dele gracias a Dios porque tú tienes trabajo, es la bendición que Dios te ha dado. Que estás incomodado en la silla, que de pronto no te gusta sentarte, dele gracias a Dios porque Oasis de Vida no inició con esas sillas, inició con unas bancas de madera y vamos mejorando y vamos a seguir mejorando. Pero agradezca a Dios las bendiciones que Dios le da y no se queje por lo que Dios nos ha dado a nosotros, por favor. Sin la bendición de Dios, tus acciones van a ser ilimitadas. Si tú no tienes la bendición de Dios, por más que trabajes, por más que ahorres, por más que hagas lo que quieras hacer, todas tus acciones están limitadas, porque tú no eres poderoso y no eres Dios. Hay un Dios que literalmente es Dios. Y deja a Dios ser Dios en tu vida. Necesitas la bendición que todo lo cambia. La bendición que multiplicó los panes y los peces, la necesitas en tu vida para que Dios obre tu milagro. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Memorices ese versículo, péguelo en su casa. Nada se gana con preocuparse. La bendición del Señor trae riquezas, nada se gana con preocuparse. Nada se gana con preocuparse, la bendición de Dios trae riquezas. ¿Ya se lo memorizó? Proverbios 10:22. Nada será más importante en tu vida que la bendición de Dios. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios te da. Dele gracias a Dios porque hoy estás en una conferencia y no vienes a escuchar temas que van a engañar tu vida con falsa prosperidad y un montón de jetonas. Vienes a recibir una palabra en donde te están enseñando a estirar tu fe, a ensanchar tu fe. Dele gracias a Dios por la iglesia, por tu familia. ¿Cómo dio este joven? Algo muy importante para rescatar. Este joven dio voluntariamente. Ningún discípulo lo obligó. Llegó y dio voluntariamente, alegremente e inmediatamente. Con eso quiere decir, valga la redundancia, que no fue que le dijeron muchas veces, no fue que lo obligaron, no fue que llegó a dar con tristeza ni con enojo, y no fue que dudó o que dijo déjeme ver la agenda. No, lo dio voluntario, alegre e inmediatamente. Y esas son las claves para un milagro. Esas son las claves para un milagro. Debes dar por voluntad propia, debes dar alegremente y debes dar inmediatamente. Eso debes tenerlo siempre listo para recibir tu milagro. La pregunta es, ¿compartirías tu almuerzo? ¿Compartirías tu cena? ¿Compartirías cosas de tu hogar? ¿Compartirías la bendición que Dios te da? Porque Él lo hizo con alegría. Él no se quejó.
Él lo dio con alegría. Y miremos el último principio de lo que debes hacer para prepararte para recibir tu milagro. Debes esperar a que Dios lo multiplique. Y ya les conté un poquito de esto. Y usted repartiendo, de verdad, volvemos a la historia, repartiendo el cantonés y el chop suey, va por el plato número 8, 10, que hasta ahí llega, se lo garantizo, porque he tenido chop suey y cantonés 8, 10 platos y hasta ahí. ¿Y los demás que están aquí? Sí, es bien larga. Si tú haces los pasos anteriores de reconocer que tienes un problema, si tú hoy reconoces que tienes un problema sin solución, si hoy tú le das lo poco que tienes a Dios, y si tú empiezas a darle valor a lo que Dios te da, ahora lo que debes hacer es esperar y esperar y esperar, porque te garantizo que Dios lo hará. La suma de 2 más 2 es que Dios lo hará, se lo garantizo. O sea, yo me podré equivocar que 3 más 2 son 7 y cualquier otra multiplicación, pero si tú esperas en Dios, Dios te va a recompensar. Dios lo va a hacer, te lo garantizo. Marcos 6:42 dice, y aquí termina la historia bien bonita: comieron todos los 5,000 hasta que quedan satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Doce canastas. Yo le voy a decir algo que me imagino. No sé qué hicieron con las 11 canastas. Ya lo voy a explicar por qué. Pero un joven que la mamá lo mandó al campo con 5 panes y 2 peces y se regresó con una canasta llena. ¿Cómo le explica a ese joven a la mamá lo que sucedió? Y a veces no te atreves a dar lo poco que tienes para Dios. Te estás perdiendo de la bendición de Dios sobreabundante para tu vida. El muchacho llega a la casa con la cesta llena y debe sentar a la mamá para explicarle lo que sucedió. Y eso es lo que Oasis debía esperar que suceda con todos nosotros. O sea, a ese nivel queremos estirar tu fe. A ese nivel es que queremos estirar toda tu fe. Que de verdad creas y entiendas de que Dios lo va a hacer con tu vida. No quiero que te preocupes por cómo o con cuándo vendrá el milagro. Lo que quiero es pedirte que confíes en el Dios de los milagros. Yo de pequeño, aparte que nací un poco feo, eso dice mi abuela que está atrás, mami sorry, nací con asma. Y solo la fe que mi mamá pudo tener en Dios, me lleva a Cartaguito. Los que hemos ido sabemos el agua fría que hay ahí, más en la basílica. Y mi mamá lo primero que hace es empezarme a quitar la ropa con asma. Pero ese fue el paso que dio mi mamá en fe para ver el milagro de Dios en mi vida. Para la gloria de Dios, no por mí, no soy nadie, pero para la gloria de Dios, desde pequeño te puedo decir que soy una persona de milagros. Y si Dios lo ha hecho conmigo en muchas ocasiones, sé que lo puede hacer contigo. Yo quisiera que hoy se quite un chip de tu mente. Dios te quiere bendecir abundantemente. Te quiere dar una casa mejor de la que tú tienes en cualquier comunidad en la que tú tengas. Quisiera que te quites el chip de que posiblemente el auditorio que hoy tenemos, las sillas que tenemos, va a dejar de ser en un momento eso para tener el auditorio que Dios nos va a dar. Yo quisiera que te quites el chip que tú no tienes un emprendimiento, tú tienes una empresa. Quítate el chip y empieza a creer en Dios, porque hay un texto bíblico y lo leímos la semana pasada los que nos congregamos, que lo que te imagines y lo que pides a Dios no es comparado
a lo grande que Dios nos puede dar. No te canses de orar, no te canses de creer. Yo quiero que Oasis de Vida San Martín extienda su fe para creer que Dios va a hacer los milagros. No quisiera que el que esté a tu lado testifique y que tú te quedes dando gloria a Dios. Quiero que todos testifiquemos y todos demos gloria a Dios. La fe y el esperar en Dios un milagro es como cuando siembras la semilla. La siembras y lo que debes hacer es esperar. Espera. 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 Pero yo sé que en algún tiempo, te aseguro que esa semilla se convertirá en la cosecha de muchos frutos. Te lo garantizo. Por eso no quiero que dejes de darle a Dios. El joven termina con lo que empezó. Le ofreció a Dios lo poco que tenía, los 5 panes y los 2 peces, y termina en multiplicación todo lo que había dado. Y algo que debes de saber es que usted nunca le va a ganar a Dios en dar, porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No eligió entre los que tenía, dio lo mejor que tenía. Nunca le vas a ganar a Dios en dar. Si tú das, Dios te va a dar doble, triple y las veces que sean necesarias para bendecirte abundantemente. Quiero terminar con esto. Durante esta serie, Dios quiere convertirnos en una máquina de milagros. Dios quiere convertirte en una máquina de milagros. Eso es lo que Dios quiere inspirar en tu mente, en tu corazón. Dios no solo quiere hacer un milagro en ti, sino que Dios quiere hacer un milagro a través de ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Él puede hacer el milagro que usted está necesitando hoy. Llámese sanidad, llámese carrera profesional, llámese matrimonio, llámese ministerio, llámese casa, propiedad, empresa, lo que sea. Si Dios lo hizo con 5 panes y 2 peces para alimentar aproximadamente a 20,000 personas, ¿qué no puede hacer solo contigo, en tu vida, en tu familia, en tu casa? Si Dios puede levantar a una persona de entre los muertos, Él puede levantar un matrimonio muerto. Si Él puede levantar una carrera muerta, Él puede levantar una carrera muerta. Él puede levantar un sueño muerto. Él puede levantar un anhelo que tú tengas. Él puede hacer todo lo que tú quieres que Él haga. Él puede levantar tus finanzas sin importar cuáles son, cómo sean o qué deudas hayan, qué números rojos hayan. Pero Dios puede volver todo a favor de ti solo para que tú le des la gloria de Él. Él puede levantar tu propiedad. Él puede levantar tu casa. Él puede levantar una empresa. Él puede levantar un ministerio o el ministerio que Dios te ha dado a ti. Él lo puede hacer. Porque la Biblia dice: se hará conforme a tu fe. En algún momento, la semana pasada lo aprendimos. Jesús no pudo hacer milagros en una ciudad porque había una comunidad que no creía, que era incrédula. Yo no quisiera que Dios se asombre de eso. Yo quisiera que Dios se asombre y diga: en Oasis de Vida tengo que hacer algo porque hay gente con fe. Yo quisiera que Dios diga: en Oasis de Vida tengo que bendecir, todos los milagros van para Oasis porque hay una iglesia que me tiene fe. Que llegue Pedro y diga: bueno, ángeles, desocupen las bodegas, vamos a mandarle a esta gente todo lo que hay para ellos. Para mí no era posible tener un carro. Y ahora tengo una buseta, la cual no fue herencia, no me la regalaron, sino que fue la respuesta de la bendición de Dios. Me dieron la buseta un día como hoy, a pagos, de polaco, y el día que me la dan, hasta 30 días después di el primer pago. Para mí era imposible también tener una empresa. Hoy mi familia tiene una empresa.
Vendemos golosinas, llámenos. Los mejores. Desde Sarapiquí hasta Siquirres, Cariari, todo eso lo atendemos. Para mi familia no era posible tener una propiedad, mucho menos una casa. Hoy me mandaron fotos donde ya le pusieron el rótulo al lote que decía lote de Edward. No he pagado nada, en serio. Me dijeron, debe apartar el lote con tanto dinero. ¿Cuándo se lo aparto? Y listo, y alguien lo apartó por mí. Yo le estoy contando milagros de Dios. Milagros de Dios. Y sé que Dios puede hacer mucho más de esto en mí y en usted. La pregunta mía es, ¿estás listo hoy para que la intervención del poder de Dios, sí, el poder de Dios, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, algo debe de ocurrir? Y hoy te quiero retar a que pruebes tu fe. No sé cuál es tu necesidad, pero esa necesidad o ese milagro tiene nombre. Y hoy Dios de pronto debe hacer algo, aún sin importar que ese milagro ya esté muerto. Y me refiero a tu carrera, al matrimonio, al ministerio, a la casa. Lo que ya habías dejado de soñar, de creer, puede estar muerto. Te garantizo que hoy Dios lo puede resucitar. Te reto a hacer algo que nunca has hecho y que des el primer paso. Quiero que eches raíces profundas, como nos dice su palabra, que siembres, que camines en fe, pero quiero realmente retar tu fe. Esa es mi misión hoy, es mi llamado. Si hoy de verdad quieres admitir que necesitas un milagro, si hoy mismo de verdad deseas que Dios empiece a actuar en tu vida, ¿qué tal si tú das el primer paso y te pones de pie? Ahora ya diste un paso. Espero que no lo hayas hecho por protocolo, espero que lo hayas hecho en fe. Porque recuerden que aprendimos la semana pasada que la fe no es apariencia ni sentimiento, la fe es acción. Ahora quiero retarte aún más. Si de verdad hay algo imposible en tu vida, si de verdad hay algo muerto de pronto en tu vida, ¿qué tal si aparte de ponerte de pie, traes aquí adelante tu necesidad, tu sueño, tu anhelo? Y aquí en adoración a Dios, le decimos: Dios, estoy esperando de tu milagro.